Bien, vamos a empezar la solución de un problema de esfuerzos en vigas que corresponde al capítulo de flexión. En este caso es un problema que consta de una barra, de un tramo recto y un tramo curvo. Antes de resolver el problema, quiero hacer un recorderis de algún concepto importante que necesitamos para resolver este problema. En la figura ustedes están viendo una viga sometida a una carga distribuida que va a someter la viga a flexión. ¿Cómo sería la deformación de esta viga bajo esta carga ilustrada? Posiblemente sea de esta manera. Ustedes verán que ahí hemos identificado dos tramos, un tramo rojo y un tramo verde, con curvaturas diferentes, un tramo cóncavo y un tramo convexo. ¿Cómo sería el diagrama de momento de esta viga? Bueno, antes de eso, yo preguntaría, bien, en este primer tramo rojo, ¿dónde estarían las fibras que están sometidas a tensión? Listo. Entonces, las fibras de abajo quedan sometidas a tensión. Listo. Por lo tanto, las fibras de arriba están en compresión. Bien, ahora miremos en el tramo verde. En el tramo verde parece que ocurre lo contrario. ¿Dónde están las fibras que están a tracción? Entonces, probablemente están aquí arriba. Tracción y abajo, las fibras de abajo quedarían en compresión. Quiere decir que si uno analiza una única fibra en la viga, por ejemplo, la que estoy dibujando ahora, esta fibra de arriba estaría en compresión hasta aquí. Pero una vez que seguimos de este punto hacia allá, ahora está en tracción. Entonces, eso quiere decir que cuando la curvatura cambia en una viga, los tramos que estaban a compresión pasarán a tracción y así viceversa. Entonces, ahora sí analicemos cómo sería el diagrama de momento flector para esta viga. Y ahí en el punto que estamos ilustrando es el punto donde cambia la curvatura. Fíjense que el diagrama de momento nos está mostrando que el momento es cero. Pues ahí nos está indicando que el momento está cambiando de signo y por ende la fibra está cambiando de signo en el esfuerzo. Pasaría de tensión a compresión, una misma fibra. Entonces, finalmente, lo importante aquí es identificar que cada vez que hagamos un diagrama de momento, identificar de qué lado está la tensión y qué lado está la compresión. Por ejemplo, en esta figura nosotros tenemos el diagrama de momento en el tramo rojo, lo tenemos en el lado positivo, ¿verdad? De este lado, hacia arriba. ¿Qué habíamos dicho sobre las fibras que quedaban en compresión? ¿Que quedaban arriba o que quedaban abajo? Entonces, las fibras que quedan en compresión son las que quedaban arriba. Por lo tanto, coincide el diagrama de momento con las fibras que quedan en compresión, ¿verdad? Ahora miremos en el diagrama o en el tramo verde. En el tramo verde dijimos que las fibras en compresión serían las de abajo. Y fíjense que el diagrama de compresión está, el diagrama de momento, perdón, está dibujado hacia abajo. Entonces, en conclusión, este diagrama me está indicando, del lado que esté el diagrama, me está indicando de qué lado están las fibras en compresión. Entonces es importante eso porque a partir del punto de inflexión hacia la derecha o hacia la izquierda, el signo de los esfuerzos cambia. Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver el problema que a continuación vamos a resolver. Bien, entonces vamos a resolver un problema en el que tenemos una viga con un tramo recto, un primer tramo recto, que es el tramo BC, ¿verdad? Y un tramo curvo, que sería el tramo AB. Tenemos una carga aplicada en el extremo
que está inclinada un ángulo de 35 grados respecto al horizontal y está alejada desde este punto hacia el borde de un perfil T, ¿verdad? Correcto, corresponde a este lado que está aquí. Bien, entonces, nuevamente, la viga tiene un tramo recto y un tramo curvo. La carga está aplicada en el extremo a un ángulo de 35 grados. Tenemos un perfil en T. La carga tiene una magnitud de 25 kilonewton y vamos a encontrar dos cosas. Primero, el diagrama de momento flector en el tramo BC, o sea, en el tramo recto que está aquí. Y en segundo lugar, vamos a encontrar la magnitud y la ubicación del máximo esfuerzo de compresión. Ojo, de compresión por flexión en el mismo tramo BC. Entonces, todo lo vamos a trabajar con el tramo recto. Bien, entonces como estrategia de solución, planteo lo siguiente. Puede haber diferentes maneras de resolverlo. Esta puede ser una. Pues calcular el centroide y el momento de inercia de la sección que lo vamos a necesitar para determinar los esfuerzos posteriormente. En segundo lugar, dado que la carga P está inclinada, vamos a descomponer la carga en X y en Y. Una vez que descompongamos la carga, vamos a analizar cuál es el efecto que tiene en la flexión cada una de esas dos componentes. Posteriormente, sí podemos hacer el diagrama de momento flector de cada una de las dos componentes para luego sumar o superponer los diagramas de momento flector que causaron cada componente. Con eso ya podríamos obtener el diagrama de momento flector neto o resultante sobre el tramo BC. Y por último, entonces, determinaremos el máximo esfuerzo en compresión comparando aquellas secciones que consideremos críticas. ¿Cuáles son las secciones críticas? Aquellas que tengan momento máximo, ¿verdad? Todo dependerá del diagrama de momento que obtengamos. Entonces, repito una vez más, primero calcularemos el centroide y el momento de inercia, vamos a descomponer la carga, analizaremos el efecto que tiene de flexión cada una de las cargas, dibujaremos el diagrama de momento de cada componente, luego sumaremos y finalmente determinaremos el máximo esfuerzo de compresión. Entonces vamos a arrancar calculando el centroide y el momento de inercia de la sección. Entonces tenemos una sección en T, digamos este es el alma y esta es el ala. Para calcular el centroide conviene representar esta figura en T como la suma de secciones conocidas. En este caso yo he optado por dividir la sección en T en dos secciones. Una sección 1, que es un rectángulo, otra sección 2, que es otro rectángulo. Cada una de ellas tiene unas medidas y tiene unos centroides ubicados en el centro de cada una. Con esas dos áreas vamos a trabajar para calcular el centroide. Aquí el centroide está ubicado en el eje Z, está dibujado, pero no conocemos la distancia que hay de este centroide a cualquiera de los bordes. Vamos a trabajar como referencia el borde de la derecha, es decir, el que coincide con este punto K que se ubica aquí. Entonces, para calcular el centroide, pues planteamos la ecuación de X trazo. En este caso sería la sumatoria de los X trazos y por las áreas dividido entre la sumatoria de las áreas. Para agilizar un poco los cálculos, podríamos hacer el cálculo el cálculo de cada una de las áreas por separado. Aquí vamos a ir reemplazando en el área 1. Para el área 1 que está aquí, el centroide estaría ubicado en toda la mitad de esta sección. La distancia que hay desde este centroide hasta el eje de referencia sería la mitad de 20. O sea que aquí colocamos 10. Ese es el X trazo de la primera, del área número 1.
lo multiplicamos por el área 1. El área 1 sería el ancho, que es 20, por la altura, que es 120. Y a eso le vamos a, bueno, de una vez esta área que está aquí, de una vez la podemos colocar acá abajo, que posteriormente la vamos a sumar con el área 2. Ahora seguimos arriba con el área 2. El X trazo del área 2 sería la distancia que hay desde el centro del área 2 hasta el borde de K, que eso sería la suma de 20 más la suma de 20 más la mitad de esta distancia que estoy mostrando aquí. Si sumamos 20 más la mitad de esta distancia, vamos a obtener la cantidad de 85. Y eso lo multiplicaremos por el área 2. El área 2 sería la altura, que es 20, por el ancho, que sería 130. Este 20 por 130 lo colocaremos aquí abajo y obtenemos finalmente que el X trazo es de 49 milímetros. Bien, ese es el resultado del X trazo. Quiere decir que esta distancia que hay de aquí hasta el borde es de 49 milímetros. Y eso lo necesitaremos ahora para calcular la inercia de la sección. Continuamos. Ahí tenemos los resultados. Ya sabemos que el X trazo es de 49 milímetros. Vamos a proceder a calcular entonces la inercia de toda la sección. La inercia de toda la sección la podemos calcular con esta ecuación. Sería la sumatoria de las inercias de cada una de las áreas de 1 y de 2 más la contribución con el teorema de ejes paralelos, ¿sí? Para facilitar el entendimiento ya tengo resuelto los cálculos y aquí se los proyecto. En primer lugar tenemos la contribución de la inercia en el área 1. La inercia del área 1, la inercia de esta área 1 viene siendo lo que hemos escrito aquí. Vamos a explicarlo. Primero calculamos la inercia respecto al propio eje centroidal de la sección 1. Sería un doceavo de la base en este caso es el 120 y la altura es 20. ¿Por qué la base es 120? Porque estamos calculando el centroide respecto a un eje vertical. Bien, entonces tenemos un doceavo de la base, que es 120, por la altura, que sería 20 elevado al cubo, más, entonces ahora viene el área, que sería 20 por 120, multiplicado por la distancia que hay desde este centroide al centroide de toda la sección. Ya habíamos visto que el centroide de toda la sección era 49, a eso le restamos el 10, que sería la distancia que hay del centroide al borde, y obtenemos 39. Eso lo elevamos al cuadrado y le vamos a sumar la contribución del área 2. El área 2 nuevamente sería primero la inercia con respecto al centroide de su propia área y luego la contribución de teorema de ejes paralelos. La inercia sería un doceavo. Recuerden que el eje es vertical, entonces sería un doceavo de la base, que es 20, por la altura, que es 130 elevado al cubo, más el área de 2, que sería 20 por 130, por la distancia que habría desde el centroide de esta sección 2 hasta el centroide de toda la sección, que aquí lo pueden calcular como la resta de 150 menos 65 menos el X trazo. Eso es 36. Si hacemos toda la operación, obtenemos un valor de la inercia con respecto al eje Z de 10,76 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Entonces ya tenemos la propiedad geométrica. Recuerden, el X trazo es 49 milímetros y este X trazo lo necesitamos para los cálculos que prosiguen. Entonces ahora sí, vayamos al segundo paso, que sería determinar las componentes de la carga P. Entonces aquí claramente podemos componer la carga de acuerdo a este ángulo que teníamos aquí. Este ángulo que teníamos aquí, si recuerdan ustedes del enunciado, es de 35 grados.
¿sí? Bien, entonces vamos a descomponer a la carga en dos, en X y en Y. Vamos a arrancar con la componente en X. Esa componente en X tendría una magnitud que es igual al producto de P por el seno de 35. La carga P, eh, si no estoy mal, vamos a regresarnos, vamos a regresarnos rápidamente. Aquí la tenemos, es una carga de 25 kilonewton. Listo, vamos hacia adelante a donde estábamos y reemplazamos 25 por el seno de 35. ¿Qué resultado tenemos ahí? Bien. Y las unidades son kilonewton. Perfecto. Bien, así como descompusimos la carga en X, ahora la vamos a hacer en Y, pero ahora la componente será el producto de P por el coseno de 35. Hacemos el debido reemplazo, 25 coseno de 35, y el resultado es de aproximadamente 20,47 kilonewton. Listo, ya tenemos entonces el valor de las dos componentes, 1433 y 2047. Necesitaremos tenerlo ahí a la mano para los cálculos que van a continuación. Vamos a analizar el efecto que tienen esas dos componentes sobre la flexión en el tramo BC. Acuérdense que el ejercicio plantea el análisis del tramo recto BC. Entonces vamos a iniciar por el análisis de lo que produce la carga de PX y después veremos qué produce la carga de PY. Entonces lo que tenemos que hacer es trasladar la carga a la sección. Yo voy a iniciar trasladándola a la sección B y de adelante analizaré qué le sucede a la carga BC con la respectiva componente. Entonces, cuando yo analizo la carga PX y si la traslado a la sección B, observen que la sección B está alineada con la carga PX, de manera que PX respecto a la sección B no genera momento porque su línea de acción pasa por B. De manera que el efecto de PX sobre B en cuanto a flexión no hay efecto porque la línea de acción pasa ahí. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo analizo secciones que estén por debajo de B hasta llegar a C? Observen que ahora la carga PX tendría un brazo que va aumentando cada vez más progresivamente hasta que llegue a C y el brazo sería de 1.2. De manera que la carga PX me está produciendo un momento flector que aquí en B es 0, pero en la medida que yo bajo va aumentando. ¿Cuál sería el sentido o la orientación de ese diagrama de momento flector? Digamos que sería en este sentido. Eso quiere decir que de acuerdo a esa orientación, si analizamos la T, digamos de qué lado es, identifiquemos este lado y entonces, ¿cuáles serían las fibras que se van a tensionar de acuerdo a el diagrama o a la orientación del momento? Entonces serían las del lado derecho. Listo. Del lado izquierdo habría compresión. Bueno, ahora analicemos el efecto que va a tener la carga PY. La carga PY, observen que está alejada
una cierta cantidad del tramo BC. Tengan en cuenta que para analizar el efecto siempre hay que trasladar las cargas al centroide. Y si recuerdan, en el cálculo que hicimos anteriormente, el centroide no está en el borde. El centroide tiene una cierta distancia al borde. Esa cierta distancia al borde, digamos, si el centroide lo ubicamos donde está el punto rojo, esta distancia del punto rojo hasta el borde era el X trazo, era 49 milímetros. De manera que cuando yo quiera trasladar esta carga PY al centroide de la sección, el brazo que yo debo usar no es solamente de 400, sino de 400 más el X trazo que era de 49. O sea que al final vamos a tener un brazo de 449 milímetros. Bien, entonces ahora analicemos cuál sería el efecto del momento flector que causa la carga PY. Entonces, el brazo es de 449 y me va a generar un momento, digamos, en sentido horario. Ese sería el efecto de la carga PY multiplicado por el brazo de 400 más 40. De acuerdo a la orientación que tiene en sentido horario, me está indicando que las fibras que se van a tensionar o a traccionar serían las de la izquierda y de la derecha estarían las fibras en compresión. Listo. Entonces, si comparamos el efecto de PX y el efecto de PY, me están generando tensión y compresión en lados opuestos. Es decir, mientras el lado izquierdo tiene tensión por la carga PY, también tendrá compresión por la carga PX. Entonces, vamos a hacer un análisis más detallado a continuación, dibujando lo que serían los efectos que hay en la sección B. La sección B, recuerden que es el tramo superior, el extremo superior del tramo recto. Entonces, vamos a ver los efectos que tendría la carga PX. Ya los habíamos explicado, pero nuevamente, si yo traslado la carga PX a la sección B, básicamente se traslada es como una carga en el plano, no tiene brazo. Entonces, esa carga en el plano lo que produce es un cortante, pero no produce momento flector. Entonces, debido a la carga PX, no hay un efecto de flexión sobre la sección B. Por lo tanto, no me genera esfuerzos. Pero en la sección B, sí hay un efecto de la carga PY. Ese efecto es un momento flector en dirección como el sentido de las manecillas que va a generar tensión del lado izquierdo, compresión del lado derecho. Entonces, si ustedes observan el punto H, corresponde a una fibra que se tensiona o que se comprime. Entonces el lado H está del lado izquierdo, está tensionado. Entonces vamos a dibujar cómo sería digamos, vamos a representar que aquí hay una carga de tensión. En el borde de este lado hay una carga de tensión. Mientras que en el borde K lo que habría sería compresión. ¿Sí? Todo este borde K tendría máxima compresión. Recuerden que el eje neutro viene siendo este de aquí. ¿Verdad? En este eje neutro los esfuerzos son cero. Entonces, estos son los esfuerzos que hay en la sección B producidos por la carga PY. PY está produciendo un momento flector en esta dirección cuya magnitud da PY multiplicado por 449. Listo. Esos son los efectos que tienen las cargas PY y PX sobre la sección B. Ahora analicemos lo mismo, pero para la sección C. En la sección C, ahora sí tenemos que ver que el efecto de PX no produjo efecto en B porque estaba alineado. Sin embargo, con respecto a C, tiene un brazo de palanca de 1200 milímetros. Y eso va a producir un momento flector. La sección B
que lleva el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, en la sección B, si yo trazo aquí el eje neutro, entonces el momento que produce Px va en esta dirección y ese momento vale Px por 1200. Si ese momento lleva esa dirección, quiere decir que las fibras que quedan en tensión son las de K, las del borde K, mientras que las que quedan en compresión son las del borde H. Listo. Y tenemos que superponer el efecto que tiene PY. El efecto que tiene PY sería un momento en qué dirección. El momento que produce PY es dirección contraria, o sea, las manecillas del reloj. Y entonces el esfuerzo en H sería de tensión en el borde H, mientras que en el borde K sería de compresión. Entonces, el efecto final sobre la sección C va a ser la sumatoria o la resta del efecto que tiene cada uno de los dos momentos. El momento que dibujamos como rojo tendría una magnitud de 449 por la garra P. ¿Verdad? Es el mismo momento que habíamos establecido anteriormente. Listo. Entonces ya tenemos el efecto que hay en la sección B. En la sección C vamos entonces a ver cómo varía ese momento flector a lo largo del tramo BC, es el tramo recto. Vamos a analizar el efecto que tiene la carga PX y la carga PY. Vamos rápidamente a dividirlo porque ya lo hemos analizado en el caso de la carga PX. Entonces decíamos que la carga PX, cuando me ubico yo en el punto B, no me genera ningún momento, mientras que en la medida en que yo voy bajando, la carga PX ya va teniendo un brazo que finalmente llega a ser máximo cuando yo llego aquí al punto C. Entonces, quiere decir que el diagrama de momento va aumentando hasta cierto valor. Este valor máximo que está aquí sería el producto de PX por 1200. Ya sabemos el valor de PX, por lo tanto podríamos saber el valor del momento. De igual manera podríamos hacer para la carga PY, sin olvidar que las componentes debemos trasladarles al centro, por lo tanto el brazo de palanca ya no es de 400, sino lo que habíamos calculado antes de 449. Entonces, la carga PY, observen que tiene un brazo de 449, pero ese brazo va a ser constante a lo largo de todo el tramo BC. Por lo tanto, el efecto de PY sobre el tramo BC va a ser un momento constante y va en dirección contraria. Entonces vamos a dibujar un diagrama de momento que se supone que es constante a lo largo de todo el tramo BC y la magnitud de este momento sería PY por 449. Si la barra BC no fuese recta, sino de otra geometría, pues haríamos los análisis iguales. Siempre lo importante va a ser la magnitud de las cargas y la magnitud de los brazos de palanca. Bien, ahora tenemos entonces dos diagramas de momento, pero en realidad tenemos que encontrar un único diagrama de momento. Entonces tenemos dos valores que hay que superponerlos, hay que sumar estos dos diagramas y encontrar un diagrama resultante. Entonces vamos a proceder a hacer el diagrama resultante. Aquí los tenemos superpuestos. Vamos a ponerle aquí la magnitud que está aquí, es el valor de PY multiplicado por 449.
Mientras que el valor en azul, este valor máximo que está aquí, era Px multiplicado por 1200. Entonces vamos a hacer el cálculo y vamos a ver cuánto nos da. Por aquí parece que son 8012 kilonewton milímetro. Ok, sé que este no es el resultado. Vamos a corroborar, vamos a hacer el cálculo paso a paso. ¿Cuánto es el valor de PY? Vamos a buscarlo atrás. El valor de PY es 20,47 y lo vamos a multiplicar por 449. Resultado 9191. Ahora sí, kilonewton milímetro. Ahora recordemos cuánto es el valor de Px. ¿Cuál es el valor de Px? 14,33. Lo vamos a multiplicar por 1200 y eso nos da 17.196 kilomilímetros. Listo. Entonces ya tenemos las magnitudes. ¿Cómo hacemos para sumar o restar? Bueno, podemos tomar cualquiera de los dos y sumarlo o restarlo. Por ejemplo, yo voy a tomar como referencia el lado azul y le voy a restar el rojo. Quiere decir que a cada punto de la línea azul lo voy a trasladar hacia la izquierda una cantidad de 9191. Es decir, que si toda la línea del diagrama azul, toda esta línea que está aquí, la vamos a tener que trasladar hacia la izquierda una cantidad de 9191. Quiere decir que la suma de los dos me da una línea como la que están observando. Es decir, que el nuevo diagrama es la zona que está sombreada en este caso. Ese es el diagrama de momento flector. Ese diagrama tendría un momento en B que vale 9191 y un momento en C que valdría ¿cuánto? Tenemos que restar de 17.196, le vamos a restar 9.191. Voy a hacer la operación y voy a decir entonces cuánto vale este momento máximo que está aquí. Y tenemos un resultado de 8.005. Ya sabemos que las unidades son kilonewton milímetros. Entonces tenemos, en resumidas cuentas, en la sección B tenemos un momento de 9.191. Y en la sección C tenemos de 8.005. ¿Dónde tendremos el máximo esfuerzo? Todavía no sabemos. Tenemos que analizar el efecto que cada uno de esos momentos tiene en cada una de las secciones. Lo que sí ya podemos analizar es que como el diagrama cambia de signo, hay un punto de inflexión, así que la curvatura va cambiando de un lado a otro. Entonces, en este caso, analicemos este diagrama que está aquí como zona sombreada, analicemos de qué lado quedó dibujado, del lado que están las fibras en tracción o de las que están en compresión. Entonces, si observamos, este diagrama arrancó del lado izquierdo, que era donde teníamos el efecto de PY, porque el efecto de PX en B es 0. Y si recuerdan, el efecto de PY, que es una carga aquí, genera un momento de este lado, genera tracción aquí. De este lado genera tracción y de este lado
compresión. Por lo tanto, queda la tracción. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, en el tramo, desde el punto de inflexión hacia abajo, las fibras en tracción están quedando de este lado, o sea, a la derecha. Bueno, eso será muy importante para luego analizar el efecto que tiene eso sobre las fibras. Entonces, por favor, tener en cuenta los valores finales 9191 y 8005. Entonces, el diagrama final nos quedó así. Recordemos los valores 9191 y acá abajo 8005. Bien, con ese diagrama vamos a determinar cuáles son los esfuerzos de compresión que hay a lo largo de la viga. Observen que en cada valor que tome el momento flector, ya sea en B o sea en C, no importa cuál sea el valor, siempre que haya momento flector habrán fibras a tensión y fibras a compresión. El único punto del tramo BC donde no habrá compresión será este punto que he marcado como D, porque es el punto de inflexión. Pero en todos estos puntos habrá esfuerzos de compresión. Si regresamos a los valores, uno podría pensar que como el momento es máximo en B, ahí estarán los máximos esfuerzos. Pero es posible que no lo sea así porque la sección en T no es una sección simétrica. Entonces hay que analizar los esfuerzos en cada una de las fibras. Entonces vamos a proceder con ese análisis. Aquí ya tenemos entonces el diagrama. Nuevamente voy a colocar de referencia los valores que habíamos obtenido. Aquí era 8005 y arriba era 9000. Regresamos aquí, 9191. Entonces, recuerden que el diagrama quedó dibujado del lado que queda la tracción, ¿verdad? Si quedó dibujado del lado que queda la tracción, quiere decir que al analizar la sección B, me pregunto, ¿en H qué hay? En H está a la izquierda del eje neutro, por lo tanto está del lado del diagrama, o sea que ahí hay tracción. Entonces, el momento de 9191 me está generando tracción allá. Pero a mí no me interesa la tracción, me interesa la compresión. Entonces, la compresión está quedando en el lado de K, ¿verdad? Y recuerden que el esfuerzo por flexión siempre se calcula como el producto de MC sobre I. En este caso, este valor de C va a ser la distancia que hay desde el eje neutro hasta la fibra máxima compresión. Es decir, este sería el C que vamos a utilizar. La distancia desde el eje neutro hasta la fibra K. Y eso en este caso no es más que el X trazo que teníamos, el 49. Listo. Ahora vamos a analizar. Entonces ya sabemos que las fibras en compresión son las fibras que están en el lado K. Y el esfuerzo se calcularía con 49. Ahora vamos a la sección C. En la sección C me quedó el diagrama del lado derecho. Quiere decir que es del lado K. Como ya sabíamos que el diagrama está en el lado de tracción, quiere decir que en el borde K lo que yo tengo ahí son esfuerzos de tracción, que son los que no estoy buscando los de compresión. Entonces, en este caso, los de compresión están en el lado H. Aquí estarían los esfuerzos de compresión, y si yo quiero usar la misma ecuación para calcular los esfuerzos de compresión en la sección C, ahora este señor C ya no será el X trazo, sino esta distancia que tenemos. La altura total del perfil menos 49, que era el X trazo, ¿verdad? Es decir, 101. Entonces, de este lado, en la sección B utilizaremos 49, en la sección C utilizaremos 101. Ya con ese análisis sí podemos hacer el cálculo de los esfuerzos reemplazando los respectivos valores. Entonces, vamos a hacer el cálculo para la sección B
vamos a calcular los esfuerzos de compresión, que son los que tenemos aquí. Vamos a hacer el debido reemplazo. El esfuerzo va a ser igual al producto del momento. El momento en la sección B era 9191 kilonewton milímetro. Entonces, el kilonewton lo vamos a pasar a milímetro, a newton, perdón, y quedaría como por 10 a la 3. Multiplicamos por esta distancia que teníamos acá, que ya sabíamos que era 49, y vamos a dividir entre el módulo, el momento de inercia de toda la sección. Y eso va a salir en newton milímetro cuadrado, o sea, en megapascales. El resultado es de 41,87 megapascales. Muy bien, ya tenemos entonces el esfuerzo calculado de compresión en la sección B. Vamos a proceder a hacer el mismo cálculo, pero en la sección C, o la sección de abajo. Para la sección C, entonces recordemos que la compresión está quedando del lado de H, y esta distancia al eje neutro la habíamos calculado en 101 milímetros. Por lo tanto, el esfuerzo de compresión en la sección C será el resultado de reemplazar el momento. Recordemos que era 8005 por 10 a la 3 porque estaba expresado en kilonewton. Todo eso lo vamos a multiplicar por el 101 y lo dividiremos por el momento de inercia de toda la sección. Aquí hagamos el cálculo a ver cuánto nos da. Bien, 75,14 megapascales. Bien, entonces como resultado de todo el ejercicio que hemos hecho, hemos determinado que en la sección, en la base de la sección, del tramo BC, en la base, que es la sección C, tenemos compresión en el borde H. Y ese esfuerzo de compresión en la sección C vale 75,14 megapascales. Pero si analizamos la sección B, que es la sección de arriba, encontramos que la compresión está del lado del borde K y su esfuerzo sería de 41,87. Entonces, como conclusión, lo que tenemos es que el esfuerzo máximo de compresión se encuentra en el borde H de la sección C y su magnitud sería 75,14. De esa manera hemos terminado el cálculo de cuál sería el esfuerzo máximo de compresión en el tramo BC, correspondiendo al borde H de la sección C. De esta manera hemos terminado el análisis del problema de una viga con un tramo recto y un tramo curvo y una carga en el extremo inclinada.